Yo voy a abordar un poco el día a día de lo que es vivir con una enfermedad rara y la importancia que tiene tanto de la detección precoz como la atención en el desarrollo de su rutina. Digo que es muy importante porque eh, no se puede prever todo lo que puede ocurrir en un embarazo ni cuando hay un recién nacido, pero ya sí se tienen los medios para detectarlo y para no apartarlo eh, como histerismo de madre primeriza o algo similar, porque yo soy una madre experta a la fuerza, porque Julito no es el primero de mi hijo, sino el tercero de cuatro que tengo. Todos con un embarazo exactamente igual y con un parto exactamente igual. Nacen todos igual, solo que él un poquito más gordito. Entonces, Julito nace, a ver si es capaz de hacerlo, y es un niño normal, un bebé en el que no se puede apreciar ni que la enorme catástrofe que supone el nacimiento o la llegada de una enfermedad rara que no puedes entender ni abordar, ni siquiera saber qué es lo que tienes que hacer, pues no encuentras a nadie, ni entre médicos, ni entre tus iguales, que te den una explicación de qué está ocurriendo. Cuando hay una enfermedad rara, solo te dicen que es una enfermedad rara. Y además las eh, las pequeñas anomalías que tú puedas ver siempre pueden ser producto de un excesivo celo o de una ignorancia, cuando no es así. La inmensa mayoría de los niños con STIVP1 que tienen epilepsia catastrófica, las epilepsias catastróficas son todos esos nombres raros que ha dicho antes Julio, y que esas epilepsias catastróficas se llaman así porque matan neuronas, afectan al desarrollo porque el cerebro del bebé no está mielinizado. Esto le va a condicionar la vida en que no caminen o no hablen o las dos cosas o muchas más. Entonces, las enfermeras, los fisioterapeutas, los médicos, los auxiliares de clínica, cuando ven un recién nacido que hace movimientos un poco exagerados, sueltan algo así como, esos son gases. Pero pediatras y neurólogos también lo hacen. Esos gases se transforman en una bomba de relojería en tu vida y la del bebé, porque resulta que no eran gases. Eran esa isarritmia y ese trazado Tajara, que lo ha pasado Julito, la isarritmia del síndrome de West, que la ha pasado Julito, y que se ha dejado que campen por en este cerebrito del bebé normal que miraba normalmente, o sea, fijaba la vista, tenía una sonrisa afectiva, ve que es un bebé completa, que en principio no tiene muchas diferencias con una persona que tiene una enfermedad muy grave y tiene desarrollos normales como el levantar el tronco, no lo hacen todos, pero algunos de ellos es difícil en los primeros estadios no están tan afectados porque todavía la epilepsia no le ha hecho el daño. En estos primeros días de vida del niño, las crisis que había tenido no se habían detectado, no se hizo nada y entonces de pasar a tener una atención, a jugar con los juguetes, pasamos a la catástrofe del síndrome de West. El síndrome de West ya sí es un síntoma clínico de esa afectación neurológica que tiene, que es una epilepsia que ya empieza guiñando un ojito, luego otro movimiento de bracito, después medio cuerpo entero y ya llegas con esto al hospital y lo que quieren es que te vayas para que no se les muera allí. Dicho de forma clara. Porque lo que se debe hacer en este caso, se debería hacer a todos los recién nacidos un simple electroencefalograma, que es algo eh, bastante barato, y con esto se detectarían
y se prevendría muchísimas enfermedades neurológicas, entre ellas la del STXBP1, porque si hay crisis hay que cortarla. Y nosotros pensamos que esto no le pasaba a nadie, pero luego cuando entramos en la planta de neurología vimos que había muchos niños con muchas patologías distintas, pero que todas ellas, si se hubiese invertido y se hubiesen detectado, pues no habrían llegado al síndrome de West. El síndrome de West pudimos arrancarlo de Julito. Este es el mismo bebé, y aquí ya no parece el mismo. Venía con esta deficiencia genética de la STXBP1, pero como no se controlaron sus crisis epilépticas, pues este síndrome de West tuvimos que atacarlo con hidrocortisona, con una medicación que se llama ACTH, que es la más utilizada para prevenir este tipo de crisis, y en sí mismo esta misma medicación puede causar la muerte en un 20% de los casos. De hecho, a él casi se lo lleva, porque lo llevó a la UCI pediátrica y estuvo en coma 10 días por una crisis hipertensiva, porque sube mucho la tensión de los líquidos del cerebro y esto puede provocarle una hemorragia cerebral, como pensaban que tenía. Luego no ocurrió así. Entonces, todo el mundo estaba muy desorientado, todo el mundo nos daba unas informaciones muy contradictorias, muy terribles, como que estaba ciego, que no estaba ciego. Otros que también nos decían que se moriría a los 4 años, no se muere a los 4 años, que no caminaría, que bueno, todo, y a la vez te dicen que tampoco saben nada de cómo va a funcionar. Lo único que sabemos es que a los 6 meses, porque a los 5 meses apareció el síndrome de West, a los 6 meses le conseguimos atajar el síndrome de West. Y esta hinchazón que tiene es el efecto Cushing, que es el efecto que hacen las cortisonas en el cuerpo humano, sobre todo en los bebés, y tarda mucho tiempo. Ahora lo veremos un poquito mayor. Sigue con su carita de luna, que se llama así, lo llaman así los médicos, y a partir de entonces, cuando ya se ataja y se encuentra, después de mucho buscar, de mucho investigar, de muchos neurólogos y de su padre, que está aquí, que hay que agradecérselo también, por supuestísimo, empezamos el camino a un desarrollo lo más normal posible, integrándolo dentro de la familia, y lo que es la batalla ya de una enfermedad rara, del día a día de una enfermedad rara. A partir de esto que ocurre, tú necesitas detrás de ti un ejército de personas. Necesitas que la administración te apoye en sanidad, te apoye en educación, te ayude todas las necesidades de la vida diaria, porque son niños que, bueno, Julito, como ya veis, no camina. Bueno, no camina, eso ahora lo veremos, porque ahora veréis que sí camina. Pero no habla, no mastica, no coge cosas, no se sabe comunicar, ni siquiera con lenguaje alternativo. Tiene un desarrollo cognitivo de unos 3 meses, que yo le calculo para la mayoría de las cosas. Entonces, tenemos una comunicación con él muy básica, pero existe. No es una persona que no siente nada, que no se da cuenta de nada, en absoluto. Se da cuenta de cosas muy esenciales, muy importantes, y además tiene una vida muy rica, y nos hemos encargado de que así sea. Seguramente mejor que la que tenemos la mayoría de las personas inteligentes. Hay que empezar desde ese momento ya con terapias de todo tipo. La hidroterapia la descubrimos cuando era pequeñito, porque a mí cuando me hablaban de la hidroterapia, de la musicoterapia, de la equinoterapia, yo pensaba todo que era un poco negocio o algo así, y no es así. Son la fisioterapia, la psicologopedia, todas las terapias que son esenciales, que van a la esencia de la persona, le dan resultados siempre que se hagan con disciplina, con rutina, que no se sobreestimule tampoco, que no se le esfuerce a lo que no se puede, porque lo que no se puede, no se puede, pero trabajando mucho
Este verano, después de hacerle hidroterapia en el agua todo el tiempo, ya se lo hacíamos todos los que estábamos allí, pues después de trabajar y trabajar con su cuerpecito, conseguimos pues algo así como que él de forma autónoma pudiera flotar en el agua o, más importante aún, mantuvo el cuerpo recto, pudo sentarse. Entonces pensé, si consigue sentarse, quizás consiga caminar. A partir de entonces ya todo con él es terapia. Con todos los niños debería ser así, con los normales también, pero con niños especiales pues mucho más. El baño, la comida, todo se convierte en un constante proceso de terapia adaptada para que consiga mover la lengua, para que consiga perseguir, para que tenga alguna funcionalidad, para que consiga. Entonces, la cuna ya es un sitio donde se trabaja. Este juguetito que para nosotros llamábamos el despachito, porque ahí él trabajaba mucho la psicoterapia y la psicomotricidad, y con eso conseguimos pues que tuviese una calidad de vida en la que él pues obviamente se le ve feliz, porque realmente lo es desde entonces. Una vez que se le controla la crisis epiléptica, por suerte esta no es una de estas enfermedades que le mantienen en la cama con aunque algunos niños sí necesitan unas dietas especiales, pero no es una enfermedad que tenga dolores constantes ni operaciones constantes. Nos hemos librado de todo eso y por lo tanto podemos darle una calidad de vida fabulosa. Esto pues es trabajar y trabajar para su control de tronco, para esto del control de tronco es fundamental porque si están postrados en la cama pues tienen una gran cantidad de patologías, tienen deformidades también, los huesos de las caderas, todo sí provoca incluso graves operaciones cuando son mayores. Y bueno, pues con él, su familia al completo hemos trabajado, hemos estimulado y lo hemos integrado. Esto de la integración nosotros pretendemos que salte de la propia familia, porque sabemos que como somos pocos y es difícil, pues el resto de la comunidad no se siente involucrada, pero nosotros yo sobre todo tengo la conciencia de que Julito no me ha tocado a mí, nos ha tocado a todos sus hermanos, a todo su entorno, a sus profesores, a sus médicos, a todos, y sobre todo al Estado, que es el que más lo deja de lado. Y entonces es quien debería cargar con el precio de la fisioterapia, porque Julito lleva en fisioterapia desde los 6 meses que salió de la UCI hasta ahora mismo. Tiene incluso algunas de sus psicólogas siguen siendo la misma, la fisio no, la fisio han tenido que cambiar porque ya está muy grande. Pero necesitamos la inclusión, todos los padres están teniendo, nosotros en Andalucía hemos tenido muchísima suerte porque hemos tenido una educación, y aquí ahí está una de sus educadoras, que hemos conseguido tener dentro de una institución pública, porque Julito siempre ha estado en colegios públicos, ha sido el único sitio donde hemos encontrado apoyo para su educación y su desarrollo, y dependiendo del grado de afectación que tienen dentro de un instituto o de un colegio de primaria, se le mezcla con niños normales para aquellas cosas que pueden compartir, dependiendo de cómo Julito está muy afectado porque lleva pañales, no se comunica, no es como un bebé, pues él ha estado durante los recreos incluido con todo el resto de los niños, y las niñas que han crecido, sobre todo ellas, con él en el colegio, lo paran por la calle, le besan porque lo han paseado por el recreo como su bebé, pues desde que tenía 3 añitos hasta ahora. Y él, que tiene un rasgo autista importantísimo y que le cuesta muchísimo, todo le da miedo, todo le asusta, todo no entiende nada, pues necesita del estímulo y de la normalidad, del estar rodeado de personas,
de que se le toque, de que porque al rechazar por su rasgo autista, esta comunicación y esta conexión, pues necesita de forma muy importante la relación con el resto de los niños normales. El que se les quiera apartar en colegios especiales de niños de educación especial, en estos guetos que sí son muy especializados, pero les quita algo, les roba algo imprescindible, y a los niños y a la gente normal también, y es ver que existen ellos y que no son extraños a la sociedad, no, son parte de ella. Entonces, ahora veréis cómo hemos seguido esta es la equinoterapia, para lo cual siempre se necesitan 3 personas, porque uno tiene que controlar al caballo y otros 2 tienen que controlar al niño. Los niños que no pueden mantenerse erguidos van tumbados. Normalmente los ponen del revés a la marcha del caballo, y para conseguir, con eso consiguen el movimiento natural de como si anduvieran, mueven los músculos que él no mueve. Y de hecho, después de estas sesiones de equinoterapia, de hidroterapia, de su trabajo en el cole, como vemos aquí, Julito comienza a caminar. Eso un poquito, los primeros pasos fueron con 9 años, y estos son sus primeros pasos de verdad. No son que ya caminaba, sino que él consiguió, porque tiene mucho miedo, no sabe dónde se encuentra en el espacio, en el tiempo, y lo mantuvimos orgánicamente bien para que pudiera conseguir caminar. Y cuando él consiguió la seguridad suficiente en que no iba a matarse andando, porque eso lo conseguí yo empujándolo, para que viera que no pasaba nada, porque él orgánicamente estaba bien. Entonces yo decía, si estás bien, vas a caminar. Y estos fueron los primeros pasitos que se consiguieron de él. Él nunca va a entender por qué lo obligamos a andar, porque no le encuentra ninguna funcionalidad. Pero su calidad de vida, estando erguido y de pie y pudiendo caminar por la casa y no tener que ir en silla de ruedas a todos sitios, muy importante. Bueno, no podemos, esta lucha y esta pasa porque hay que hacerle controles médicos durante toda su vida, y hay que ir cambiando el tratamiento en función de cómo va él necesitándolo. Entonces, pues vamos siempre haciendo el análisis, se le van viendo los trazados estos que algunos electroencefalogramas, la prueba no le gusta nada andar, solo le gusta andar ahora veremos que con su profe sí anda mucho, pero en el cole. Y este es su cole actual, su instituto, en el que tiene su aula, que está adaptada para hacer ejercicios pues, de persecución ocular, de hacer volteos, y se le hace estimulación sensorial, y se trabaja también con el ordenador. Julito, como lo único que consigue hacer es golpear, pues golpea y explota globos. Él ve que si lo hace de forma grosera no lo consigue, entonces poco a poco intentamos que haya una psicomotricidad fina lo mejor posible para que pueda hacer tener algunas capacidades. Y este es Julito en su instituto, que aquí sale un poco extraña, pero vemos que camina de forma autónoma, pero porque sabe que tiene cerca a su cuidador y a su profesora. Si no, no lo haría. Él, si se queda solo, no caminaría. Nada. Queda quieto y no se mueve. Ahora también camina porque va con su cuidador, es fuertote también, porque eso es una de las cosas que necesitamos, y es que él va creciendo y yo voy decreciendo. Entonces, pues necesita atención que no sé por qué el personal sanitario y el auxiliar tiene que estar siempre, tiene que ser mujeres, porque hace falta muchos hombres en esta
no saben la cantidad, o sea, el campo de trabajo que hay para hombres cuidadores. Bueno, estas son las terapias que sigue haciendo extraescolares. Él tiene su terapia en el colegio y de ahí pues tiene también terapias que tenemos que pagar los padres aparte para mantener pues su cuerpo sano, su músculo en perfectas condiciones para que pueda vivir el mayor tiempo posible y con una buena calidad de vida. Esta es su psicóloga y ella es la que lo trata desde los 6 meses de vida y aquí pues están trabajando la persecución ocular, también la atención con luces porque él tiene solamente capacidades muy básicas como son pues eso, la luz, el sonido y poco más. El cariño también lo percibe mucho y él lo hacen trabajar para que distinga las formas, para que y en realidad hemos comprobado que da resultado, porque él tiene una intenciones, o sea, hay pequeños avances, pero tiene un desarrollo orgánico normal, casi no se pone enfermo, salvo por infecciones de garganta, y estas infecciones de garganta son por algo de lo que no hemos hablado, y es que uno de los efectos que tiene la enfermedad es que tiene movimientos involuntarios, se llaman estereotipias, o movimientos, o a veces no son movimientos poco complejos, sino un poco más complejos, pero que se traducen en él en que hiperventila y hace apneas. Apneas de 2 minutos y medio diariamente, durante hace 20, 50, 60 veces al día, o hiperventila, de manera que se está reinfectando constantemente la garganta por respirar por la boca el aire frío y no utilizar la nariz, que es lo que nos ayuda a evitar las infecciones. Y bueno, hemos llegado al final en cuanto a las terapias de las que estábamos hablando. Y yo quería transmitir que el tener una enfermedad rara en un principio asusta y no y puede parecer algo muy trágico o pero como antes ha dicho Julio, necesitamos investigación, necesitamos apoyo en educación, en realidad necesitamos una mezcla entre educación y sanidad, porque en el colegio donde esté Julito debería haber médicos, incluso neurólogos, bueno, donde esté él y otros niños como él. Y eso pues todavía no lo ofrece nuestra sociedad, porque somos pocos, pero por eso necesitamos darnos a conocer. Y en ese sentido nosotros, aunque ya somos mayores, hemos visto que había otros padres cuando ha aparecido la enfermedad, y ellos sobre todo tenían la necesidad de crear la asociación. Esta asociación es a nivel nacional, Julito es el único que hay en Andalucía, pero con esta asociación buscamos apoyo, buscamos primero que se nos conozca, porque si nadie nos pone nombre y nadie nos ve y nos pasamos todo el día con el niño en casa o todo el mundo mirando para otro lado, pues no se va a llegar nunca al desarrollo en investigación que necesitamos para que algún día, que sí se puede hacer, porque si se ha conseguido que Julito sobreviva, antes no sobrevivían, pero ahora con los fármacos antiepilépticos ya ha sobrevivido, y muy bien además. Entonces, el objetivo es que se repare e incluso que se evite en el futuro pues que gran número de enfermedades raras se queden sin atención y consigamos tener una misma atención todas las personas, incluyendo las que estamos afectadas con enfermedades. Pues nada más, muchas gracias por haber venido, lo agradezco de veras, porque sé que es una hora muy mala, en medio de la semana, todo el mundo tenemos obligaciones y es algo muy minoritario que en principio no interesa, entre comillas, salvo cuando toca directamente, pero
y es muy solidario por parte de todos los asistentes que hayan tenido interés en conocer una pincelada, porque esto es solo una pincelada de lo que son las enfermedades raras y de cómo podemos contribuir a que se palíen y se mejoren todo este tipo de afectaciones. Pues muchas gracias.